A ver, youtubers financieros, vamos a darle continuidad a estos videos que tienen que ver precisamente con los derechos políticos y electorales. Yo no digo políticos, electorales, políticos y electorales con relación a los ciudadanos mexicanos. A ese respecto nos quedamos en el video anterior respecto de la consulta popular, que ya sabemos cuándo se va a realizar, pues en el mismo día de la jornada electoral, pero tiene que ser la federal, ¿verdad? Si no, no resulta en ese sentido, y si no, pues vamos a estar perdiendo el tiempo y vamos a estar confundiendo figuras. Desde luego va a haber resoluciones por parte del INE y estas van a poder ser impugnadas en los términos de lo dispuesto por determinada fracción de determinado artículo, que para mí va a ser el más importante en todos estos videos, y así como de otra fracción en términos de un artículo constitucional donde van a encontrar ustedes los medios de impugnación en materia electoral. Y entonces, con relación a esto, pues las leyes van a establecer lo conducente para hacer efectivo. ¿Qué se imaginan? Pues lo dispuesto en las fracciones que hemos señalado. Acuérdense, un artículo constitucional que regula precisamente los medios de impugnación en materia electoral y un artículo en donde van a encontrar todas las bases de las facultades que tiene el INE. Resulta sumamente importante, trascendente e interesante que para todo esto pues ustedes conozcan en términos constitucionales cuáles son las obligaciones del ciudadano de la República, y ahí recordarán su concepto de res pública, ¿verdad? Y de ciudadanía, y a partir de cuándo son ciudadanos. Pues estos que ya son ciudadanos, que ya alcanzaron la edad, que tienen su forma de vivir dentro de la cosa pública, ¿verdad? Pues van a poder votar en las elecciones, en las consultas populares. Obviamente todo esto será en términos de lo que señale la ley correspondiente que surge, que emana, cuya fuente es el artículo constitucional que nos importa. Desde luego también van a poder desempeñar los cargos de elección popular de la federación o los cargos de elección popular de las entidades federativas, que en ningún caso serán gratuitos. Y bueno, pues así resulta también importante que otro artículo constitucional que se encuentra en el título segundo, en un capítulo primero, y que regula lo que a veces les cuesta tanto trabajo, qué es la soberanía y qué es la soberanía nacional y qué es la forma de gobierno, pues ustedes van a encontrar a este respecto este artículo que nos habla sobre la soberanía nacional y nos dice dónde reside y esencial y originalmente a quién pertenece. Pertenece al pueblo, no dice al ciudadano, a los ciudadanos, habla de un plural, ¿verdad? Y lo conceptualiza en un concepto que ustedes conocen como pueblo, y entonces esta soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Soberanía, recuerden el concepto de soberanía. ¿Quién puede ser su soberano? Autónomo no es soberano, ¿verdad? Por eso la jugada con relación a la Ciudad de México pues se ve muy claramente en la Constitución, pues yo no la veo todavía como un estado, ¿verdad?, que forme parte de la federación, pero bueno, qué bueno que no había grandes constitucionalistas, y los que habían, qué bueno que en ese momento estaban dormidos. Y entonces la soberanía nacional ya no les queda duda en dónde reside, esencial y originariamente a quién pertenece, al pueblo. Se dice también que todo poder público, acuérdense que es público, orden gubernamental, todo poder público dimana del pueblo, es decir, todo poder público surge o emerge del pueblo y se instituye, se hace a través de una institución para beneficio ¿de quién? Pues del pueblo. Entonces, ¿qué pasa cuando de alguna manera nos están fallando los que nos gobiernan, nos representan, los que administran, ¿verdad?, los recursos públicos? ¿Quién tiene que ejercer esos actos en contra? Pues el pueblo. Es que no conozco un medio, no existe un instrumento, dicen algunos abogados, ¿verdad? Y luego la omisión contra las obligaciones que tiene el que está representando, el que está gobernando. Pónganse, háganse grandes y ejerzan grandes acciones para que trasciendan en ese sentido y de alguna forma
digan qué brillantes son. Ustedes que tienen posibilidades, que tienen los medios, que tienen los alcances, que tienen el tiempo, que quieren cambiar en realidad a estas formas, ¿verdad? ¿Por qué digo que quieren cambiar? Porque pues recuerden que si dimana del pueblo el poder público, ¿verdad? Y se instituye o lo instituyó el mismo pueblo en beneficio de este, pues no olviden que el pueblo tiene en todo momento que el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. Aquí no nos dice, ¿verdad?, en los términos que establece la legislación. Ah, no, es obvio, dicen los grandes, es obvio. Aquí no nos dice y se acabó. Puede ser por omisión, puede ser por diversas acciones, pero por eso es cuando uno no entiende sistema y subsistema. Hay izquierda, no hay izquierda. La izquierda es una simulación. ¿Por qué el de izquierda ahora ya no quiere ir fuerte y en contra? Ay, pues no es vengativo. Qué bonito. Bueno, eso me gusta. En realidad eso nos hace pensar muchas cosas y nos permite saber que de alguna manera, pues cuando algunos dicen verdad, todo está controlado, todo es parte de lo mismo. Y bueno, pues qué importante conservar la figura democrática a ese respecto, ¿verdad? Como quienes asisten también a la iglesia o pertenecen a alguna religión o van al fútbol. Se trata de mantenerlos tranquilos, porque imagínense un pueblo alterado, pues ¿quién lo controla? ¿A poco creen que 400,000 uniformados? No, hombre, se doblan ahí los fierros. No es posible, ¿verdad? Entonces más vale que estén entretenidos. Así vamos a hacer el análisis de otro artículo constitucional que les establece que es voluntad del pueblo. En este caso estamos hablando de México, entonces el pueblo mexicano constituirse. Ya hemos hablado de las instituciones respecto del poder público, ¿verdad? De dónde surgen, cómo se instituyen y en beneficio de quién. Y entonces por eso algunos dicen, tienes el gobierno que mereces. No supiste decidir, no supiste instituir. Y bueno, dicen aquí, ¿verdad?, como si te dieran una tarjeta cuando naces, pero si la firmas cuando obtienes tus credenciales, cuando obtienes tus servicios, ¿verdad? Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa. A partir de ahí ya no hablan de república, se siguen con una lista que de alguna manera, bueno, llama la atención, porque dice uno, bueno, ¿de qué están hablando? Pero tienen ustedes que entender y aprender a leer. Entonces, se constituyó en una república representativa, o sea, la cosa pública es representativa. En una república democrática, todas son repúblicas, en una república laica, en una república federal, que muchos dicen, ¿verdad?, que no es una federación y que está muy lejos de ser una confederación, pero bueno, pues ahí nos chutamos, pues se chutaron yo todavía no nacía, la copia, ¿verdad?, estadounidense, y por ahí, bueno, pues trabajaron, pero como siempre, cuando se quiere copiar una figura y se tropicaliza, a veces no se adecua y no es legítima. Es legal, es constitucional, pero no es legítima. Y entonces toda esta república representativa, democrática, laica y federal está compuesta por estados libres y estados soberanos. Entonces hay que entender el concepto de soberano. Dijimos que no es autónomo, es soberano. Y en ese sentido, en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México. Conclusión, la Ciudad de México no la vamos a considerar como un estado soberano. Es la Ciudad de México, como antes era el Distrito Federal. ¿Por qué no dice la Ciudad de México soberana, verdad? Yo no veo donde diga eso. Y entonces, a este respecto, bueno, sí vamos a comprender los estados soberanos a su régimen interior, solamente respecto de su régimen, de su regulación, de su gobierno interior. Y en el caso de la Ciudad de México, así como todos estos unidos, pues se van a considerar una federación y está establecida según los principios de la que llaman
ley fundamental. Entonces, ¿la Constitución sí es una ley? Sí, la fundamental, dicen unos. ¿Es la Carta Magna? Pues cómo no, si la copiamos de Inglaterra, el concepto, ¿verdad? ¿Será una ley? ¿Es la ley de leyes? Bueno, hay que ponerse abusados con todas estas cosas y todos estos aspectos. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Muy buena tarde, estoy para servirles. Alex Paz, PG Lawyers, están a su servicio.